Buenos días, mi nombre es Jason Duan Parra, pertenezco al programa de Ingeniería Industrial y hoy vamos a hablar sobre el enfoque ingenieril correspondiente a los temas 5 y 6 del tercer corte. Entonces vamos a definir qué es un problema. Un problema se define que proviene del deseo de lograr la transformación de un estado de cosas en otro, según Edward Crick, o la necesidad o deseo de transformar un estado A inferior a un estado B superior. Esta es la definición que vamos a tomar en cuenta de tener un estado A inferior a llevarlo a un estado B superior. ¿Qué significa esto según lo que hemos conocido? Entonces dice que la explicación es la necesidad de mejorar la calidad de un producto se llama el estado A inferior. La necesidad de mejorar es un estado A inferior. Requiere mejorar la calidad llevándola a un estado B superior. Entonces definimos que A inferior es el problema o la necesidad que tenemos de un producto y B superior es a lo que la queremos llevar, a la solución del problema. Tenemos que un problema tiene partes de, como decíamos, el estado inicial A, que son los síntomas, efectos o consecuencias de un producto que tiene carencia, necesidad y el deseo que es necesario satisfacer, es decir, la situación problemática. Situación final superior B es solución del problema con la satisfacción de la necesidad siendo el quehacer del ingeniero. Entonces la solución, la superior B es lo que hace el ingeniero. Hay un proyecto que es una etapa de estrategias creadas para dar solución al problema planteado, practicando conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en los estudios profesionales. Como vemos, el proyecto es un paso a paso a seguir para dar la solución a nuestro problema. Como vemos, tenemos que el diseño de la solución del problema. El ingeniero es un solucionador de problemas para satisfacer necesidades. ¿Qué utiliza? Utiliza el enfoque ingenieril, que tiene métodos, un método abierto científico y un tipo cerrado. ¿Qué es el tipo abierto científico? Basados en fórmulas, hipótesis, soluciones desconocidas de una información incierta. Entonces, como vemos, el tipo abierto científico es decir, descubrimientos, y lo hace a la adaptación de la metodología de la investigación. Hace un descubrimiento y lo adapta a la metodología de la investigación. De tipo cerrado, se conocen sus posibilidades, sus posibles soluciones, los fenómenos son predecibles y toma los descubrimientos del tipo abierto científico para crear y diseñar soluciones, adaptándolo al diseño de la ingeniería. Entonces, el tipo científico, abierto científico, son descubrimientos para adaptarlos a la metodología de la investigación, y el tipo cerrado son fenómenos que ya se conoce su proceso de solución y lo adaptan al diseño de la ingeniería. En el diseño, en la solución del problema, el diseño ingenieril. ¿Qué es el diseño ingenieril? La definición: aplicando sus conocimientos, habilidades y destrezas y su punto de vista, da solución a problemas propios de la ingeniería. Entonces, el ingeniero en el diseño de enfoque ingenieril da solución a problemas propios de su ingeniería, donde se enfoca en los parámetros y variables, tales como restricciones, criterios de diseño o optimización de soluciones. Entonces, en el enfoque ingenieril, el ingeniero tiene unos parámetros a seguir y unas restricciones, criterios para la optimización de esas soluciones. Vamos a hablar de las etapas del enfoque ingenieril y el diseño. Como vamos a ver, el enfoque ingenieril cuenta de unas etapas, de un paso a paso, de un procedimiento a seguir, que lo vamos a conocer para tener una idea más clara en cómo debemos aplicar el enfoque ingenieril. Decimos que la identificación de preguntas: ¿en qué consiste el problema?
para identificar el mayor número de síntomas, efectos, consecuencias para lo que para lo que no funciona bien o requiere mejorar. Un problema bien definido es un problema casi resuelto. Entonces, como vemos, la parte de la identificación es definir, concretar qué es el problema, definir, buscar los síntomas, efectos, causas para definir el problema. Entonces, vamos al siguiente paso, que sería formulación. La formulación establece recursos de tiempo, económicos y técnicos. Recursos de tiempo, recursos económicos y recursos técnicos que se dedican al estudio de las posibles soluciones y trabaja con la identificación definida y el detalle del problema. Esa es la formulación. Vamos a establecer tiempos, los recursos de tiempo, económicos y técnicos que le vamos a dedicar para la identificación del problema. En análisis, ¿cuáles soluciones planteadas es la mejor? ¿Cuál de las soluciones planteadas es la mejor? Entonces, con los siguientes métodos, como el de la caja negra y el de causa y efecto, podemos llevar al análisis. La caja negra, que son las causas del tipo de entrada A, o sea, el problema, llevarlo a una variable de salida tipo B, solución, o el de causa y efecto, observar qué, quién, dónde, cuándo, por qué, para conocer el problema real. Entonces vamos a hacernos estos cuestionamientos para conocer el problema real al que nos estamos enfrentando. Entonces vamos en el análisis. Analizamos nuestro problema y lo vamos a llevar al siguiente paso, que es búsqueda de soluciones y alternativas, que debe ser la mayor cantidad en toda la identificación, en la formulación, en el análisis. Hemos venido buscando la mayor cantidad de soluciones posibles, pero tratando de que sean diferentes para innovar. No nos sirve dar unas soluciones que tengan una base y formen la misma respuesta. Entonces el obstáculo en la cuestión de las soluciones que nos encontramos es la falta de creatividad, superficialidad y restricciones, que son las restricciones propias que nos van a dar una empresa o el que nos quiere pedir la solución del problema. Las restricciones propias que se van a dar llevando el paso a paso y los parámetros que se colocan para solucionar el problema. Entonces la falta de creatividad hace muy reducido la cantidad de soluciones y que sean poco originales. La superficialidad se conforma con la primera solución que pueda que no sea lo que está mal. El golpe, como la primera solución que tú das, tal vez no sea lo que está mal. Las restricciones de obligatorio cumplimiento como costo y tiempo. Ejemplo, la solución no debe superar el valor de y debe estar antes de un tiempo. Esas son las restricciones. Estas tres, la falta de creatividad, la superficialidad y las restricciones, para lograr un objetivo necesario es la exploración del espacio. Las fronteras, ampliar las posibles soluciones eliminando las restricciones. Entonces en este momento no vamos a tener en cuenta las restricciones, vamos a ampliar nuestro campo para tener la mayor cantidad de soluciones posibles. Conocimiento limitado. Debido a una constante expansión de la ciencia y cambio de la ciencia o falta de conocimiento, entonces tenemos que asesorarnos, que tengamos un buen conocimiento y que estemos actualizados. Fronteras, restricciones genuinas que son reales y no hay manera de sobreponerse, como el tiempo. Si no lo solucionamos dentro de un tiempo, no hay manera de cómo continuar. Restricciones ficticias, tenemos representadas frases como no se puede, no es posible y ya lo intentamos. Son las restricciones que nos autoimponemos para tener una excusa de que no se pudo llegar a la solución de un problema.
Entonces vamos al siguiente paso, que sería la evaluación de las alternativas de la solución. Veníamos del paso de la búsqueda de soluciones y alternativas, que era la mayor cantidad de soluciones posibles, sin tener en cuenta algunas restricciones para tener un campo abierto de actuación, ¿cierto? Entonces, con la optimización no es no la mejor, no es la mejor a la alternativa que satisfaga el mayor grado de necesidad. No, la mejor es la alternativa que satisfaga el mayor grado de la necesidad. La mejor alternativa es la que satisfaga el mayor grado de necesidad. Encontrar un balance, en especial de los dicotómicos, es decir, las soluciones que entran en conflicto por presupuesto y tiempo. O sea, vamos a tener en cuenta aquí las restricciones llamadas un balance dicotómico, es decir, las soluciones que entran en conflicto por presupuesto o tiempo, las restricciones que vamos a tener siempre en la solución de nuestro problema. Entonces, teniendo en cuenta que vamos a tener unas restricciones, pues tenemos en cuenta cuál de estas restricciones no las podemos cumplir. Decisión o selección de la solución óptima. Se debe tener criterio. Aspectos técnicos, aspectos económicos, aspectos de tiempo y aspectos humanos. Responder las preguntas como: ¿se violan las leyes físicas? ¿Se lleva a cabo con los recursos disponibles? ¿Es fácil de reparar? ¿Es fácil de usar? ¿Su nivel de desempeño es competitivo? Aspectos económicos. Responder las preguntas como: fuentes de financiación segura, su costo es mayor a otros productos, si los costos son altos, la idea no resulta viable, y la relación de costo-beneficio. Aspectos de tiempo. Responder preguntas como: ¿está dentro del margen del tiempo? ¿Se tienen en cuenta costos imprevistos? Aspectos humanos. Nos vamos a responder las preguntas como: ¿es cómodo o de buena presentación? Su uso genera enfermedades profesionales. ¿Es éticamente reparable? ¿Aceptable? ¿Cumple con las regulaciones ambientales? Entonces, en la decisión o selección de la solución más óptima debemos tener estos criterios, estas preguntas, para descartar la mayor cantidad de las soluciones que trajimos hasta este punto. Entonces traímos un gran número, un gran volumen de, de soluciones, que en este punto nos vamos a preguntar cada una por una: aspectos técnicos, aspectos económicos, aspectos de tiempo y aspectos humanos. Grupo de personas que se reúnen para responder y establecer estos criterios. Entonces llegamos a la parte final, que es especificación de la solución escogida. Se utilizan modelos que se clasifican en... Cuando llegamos a este tipo de solución, a este punto, llegamos a los analíticos o temáticos, a la simulación o los modelos físicos. Los analíticos o matemáticos, una ecuación o un conjunto que represente un sistema físico, que es lo que nos va a representar como un balance, una proyección en números. Una simulación se genera por computador y programa, casi que estadísticos. Modelos físicos que sirven estudiar la estructura o proceso sin necesidad de suposiciones, que se puede hacer una escala real o reducida, sirve para obtener conocimiento y verificar un funcionamiento. Entonces vemos que los modelos físicos es algo más tangible, más que se puede aplicar, más que se puede llevar, y se representa en un informe final. El informe final es la representación de la solución con planos y modelos físicos, de tal manera que se indique claridad en los funcionamientos, tipos y propiedades de materiales, dimensiones, tolerancias de detalles esenciales, generalmente presentados en un informe técnico. Entonces, ya cuando llegamos a esta parte debemos tener claras todas las soluciones, debemos traer todas las opciones, decir por qué sí, por qué no, por qué cumple, si encaja completamente con lo que se nos está pidiendo. Aquí recibimos varias instrucciones, varios ejemplos de solución de automotriz, solución de fabricación civil.
pero es un punto de vista amplio para todo lo que pueda coger este diseño del enfoque ingenieril, que nos va a ayudar en el paso a paso de cómo tomar nuestras decisiones. Es un buen método a seguir que nos va a decir nuestras instrucciones. Muchas gracias. Hasta